son los primeros que maltratan a sus compañeros indígenas. Los obligan a dejar sus hogares, subirse a una peligrosa y arcaica chiva y a pasar penalidades, y no les queda otra que obedecer. Si los indígenas que participan en las marchas de Bogotá pudiesen opinar libremente, sin que luego sus líderes tomaran represalias y los marginaran, les aseguro que la mitad de ellos no vendrían a la capital. Pero la CRIC ejerce un poder intimidatorio en sus resguardos y, a pesar de los miles de millones que recibe del Estado, no mitiga la pobreza en la que viven los indígenas en los pueblos. El miércoles, el Nasa de a pie tuvo que sumarse a la marcha de Petro aunque no quisiera, soportar un diluvio que lo caló hasta los huesos y luego ir a maldormir a una carpa helada, mientras el presidente descansaba en Palacio. No, ahí no nos vamos a quedar. Ese palacio es muy feo. Frío, helado y feo. Ahí no nos vamos a quedar. Hay gente que le gusta quedarse ahí. Yo no entiendo por qué. Seguro que es menos frío que el Parque del Tercer Milenio. Pues ¿saben qué? Los racistas son el pacto histórico y el gobierno. Y los maltratadores, los líderes indígenas, que no les preocupa la suerte de su pueblo. Digo que son racistas porque en el gobierno del pacto histórico deben pensar que por ser indígenas no les importa pasar incomodidades en una chiva, correr el riesgo de un accidente y llegar congelados en un transporte que es del siglo pasado. ¿Será que creen que los buses modernos, cómodos, cerrados, con baño por si acaso, son solo para los blanquitos? ¿Por qué no se desplazan los ministros y sus familias al norte del Cauca desde Bogotá en chivas? Todos apretaditos y algunos en el techo. Ningún país serio autorizaría ese tipo de transporte en largas distancias, tampoco en cortas, pero menos aún en viajes de 20 horas. La CRIC ha recibido un platal del gobierno para programas pendejos que no mejoran las vidas de nadie. Solo son una manera de tener contentos a los líderes que son insensibles a las necesidades de su pueblo. Prueba de que la marcha petrista no era espontánea fue la protesta de los MISAC. Un día después, el jueves, fueron hasta el Palacio de Nariño a quejarse de los incumplimientos del gobierno. Porque ellos tienen serias necesidades y otras situaciones y no han sido atendidos. ¿En qué quedamos? ¿Están a favor o en contra de Petro? ¿Y qué decir de la recurrente reforma agraria? Los NASA muchas veces invaden fincas que son productivas y las vuelven eriales. Y además luego sus líderes no las reparten a partes iguales. Entrevisté a un matrimonio que trabajaba un pedacito de la famosa hacienda La Emperatriz. Eran casi los únicos laborando y dijeron que no era suyo el terreno, que tenían que hacer méritos para lograrlo. Pero como los líderes hacen lo que les da la gana, agachas la cabeza o no recibes nada. Y si se te ocurre criticar a la CRIC, como hago yo ahora, eres colonialista, racista, fascista. Una cosa más, ¿por qué no dicen la verdad de los cultivos ilícitos y de las FARC? ¿No proclamó Petro que la verdad es imprescindible para lograr una paz con justicia social? Le propongo que hablemos sobre estos tres temas y los saquemos adelante. Verdad, educación y tierra, como bases fundamentales de la paz. Deberían confesar que no todos secundaban a la gobernadora Cristina Bautista de Tacuelló. Admitan que mientras a unos indígenas los asesinan por alzar su voz, otros son aliados en los negocios con las guerrillas. Y hay otras cuestiones del día a día en que son los líderes indígenas los que no respetan la libertad de expresión. ¿Por qué no dejan a su gente pensar diferente? Hay comunidades cristianas que quisieran una educación diferente y hay otros indígenas que no están de acuerdo con las medidas de fuerza. En cuanto a los multimillonarios fondos que reciben, ¿por qué no rinden cuentas de manera transparente ante sus comunidades? ¿Se atreverían a que una empresa independiente auditara sus cuentas? ¿O será que es más sencillo con este gobierno recibir plata, embutir a unos miles en unas chivas decimonónicas y ayudar a llenar la plaza Simón Bolívar de Bogotá? Insisto, ¿quiénes son los maltratadores? Los abusivos, los racistas.